esa gracia, y esa gracia que nos fue dada a nosotros como sus hijos, a nosotros como su pueblo. Y no nos cansamos de declarar cada palpitar en nuestro corazón. Decimos: Señor, tú eres mi Padre, yo soy tu hijo. Oh Señor, tú me has amado con tu amor, me ha bendecido Dios con toda bendición. Y hoy todos unánimes te damos gracias, gracias, gracias. Oh Señor, gracias, gracias. Oh Señor, te damos gracias, no nos cansamos de decir, te damos gracias, Rey, por todas las cosas. Admirable consejero, oh Señor, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Santo eres, santo, santo, oh Señor, oh Señor, gracias. Oh Señor, agradecemos al Señor por todo lo que ha hecho y por todo lo que va a hacer hoy. Gracias. Buenos días, iglesia. Bendecida en Cristo Jesús. Hoy pues a la gloria y la honra del Señor me ha permitido ser su instrumento para poder llevar su palabra a cada uno de ustedes. Vamos a agradecerle con todo nuestro corazón. Quiero que hagamos una oración. Amado Señor, te queremos agradecer en esta mañana por el magnífico privilegio que me has dado de poder ser tu instrumento, Padre, para que tú te manifiestes con poder en el nombre de Cristo Jesús. Tu palabra dice que tú quieres que Cristo sea manifestado a través de cada uno de nosotros, Padre. Te doy muchísimas gracias, bendigo en el nombre de Cristo Jesús toda esta familia, toda esta iglesia aquí representada, la colocamos en tu presencia, Dios, y te damos gracias porque sabemos que eres tú el todo, por todo y para todo, Señor. Te bendecimos, Padre, y te glorificamos y te damos todo el honor y toda la gloria y toda la majestad, porque solo tú eres digno, Señor, de ser exaltado y ser glorificado, Padre. Te doy gracias, Padre, porque todos necesitamos aprender de ti. Yo soy el primero que necesito aprender de ti, Señor. Gracias por permitirme, Señor, ser tu instrumento, Señor, y a través de eso cada día aprendo más de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Podemos sentarnos? Bueno, sabemos que tenemos un énfasis para este mes de abril que se llama como reconciliación. Pero resulta que la reconciliación se puede tomar de muchas formas, porque es algo demasiado intenso. Toda la Biblia está abarcando la reconciliación. Entonces se puede tomar desde el amor, desde la paz, desde el establecimiento del reino. Y yo tomé, y el Señor colocó en mi corazón de que lo tomara desde el establecimiento del reino. Y el título se llama La reconciliación es estableciendo el reino de Dios. Entonces,
a través de establecer el reino de Dios estamos reconciliando. Entonces, ese es el tema que le coloqué, pero entonces esa reconciliación que nosotros hacemos a través de establecer el reino no es por nosotros, es por el que vive en nosotros, por Cristo que vive en nosotros, es por Él que nosotros vamos a establecer ese reino. Entonces, por eso el primer versículo dice en Lucas 19:10, vamos a mirarlo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él viene para salvar lo que se ha perdido. Entonces, ¿qué hace Dios a través de nuestro Señor Jesucristo? Salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? Todo. Por eso todo lo natural es perecedero. Entre todos nosotros, los seres humanos. Pero para salvar lo que se había perdido, no lo va a hacer sobre lo que el hombre tenía en su naturaleza pecaminosa. ¿Qué tenía que hacer Dios? Que el hombre nazca de nuevo, para empezar de cero. Eso lo miramos en Juan 3:3, donde miramos que estaba hablando Jesús con Nicodemo, un sacerdote de la ley. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, aquí hay alguna parte muy importante, porque nosotros, el Señor nos ha traído ya después de cierta edad, ¿sí? Pero resulta que nosotros tenemos unos conocimientos, y la razón nos traiciona. Eso es lo que le pasó a Nicodemo. Si nosotros miramos el siguiente versículo, no está ahí. Pero realmente, ¿qué dijo? ¿Será que vuelve a entrar uno al vientre? No. ¿Sí? Razonó ¿en qué? En la parte natural. Y Jesús le está hablando de la parte, ¿qué? Espiritual. Entonces, esa razón es la que nos traiciona muchas veces. En primer lugar, tiene que empezar una nueva vida, y para uno empezar una nueva vida tiene que nacer de nuevo, y cuando uno nace de nuevo, ¿qué sucede? Tiene que empezar por aprender todo lo nuevo de aquel reino al cual fuimos trasladados. Amén. Entonces empezamos totalmente de cero. ¿Qué nos dice la palabra? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso lo encontramos en 2 Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, tiene que volver todo a cero. Tenemos que volvernos, porque como miramos al principio, Dios no va a hacer nada sobre lo que ya nosotros traíamos. Tiene que haber, todas las cosas fueron hechas nuevas, todas las cosas viejas, o sea, eso es borrón y cuenta nueva. En segundo lugar, Dios dice que fuimos trasladados ¿de qué? De las tinieblas al reino de la luz, al reino de su Hijo, a su amado Hijo. Entonces, eso lo miramos en Colosenses 1, 13 al 14. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, ahí nosotros miramos que Él nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces tenemos que ser como niños recién nacidos, dispuestos para aprender todo lo que concierne a este reino donde Él nos ha trasladado. Nosotros somos seres que desde que nacemos tenemos que aprender, nos tienen que enseñar a comer, a caminar, a identificar. Entonces,
A eso es que se está refiriendo Jesús con la comparación que hace con los niños. En Mateo 18, del 3 al 4, ¿qué nos dice? Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Miramos en el versículo de Juan 3:3, que apenas se veía el reino. Si ustedes ven, cuando nosotros nacemos naturalmente, no vamos a entrar al reino, apenas estamos vislumbrando algo en nuestra vista para poder ver el reino. Pero Jesús le dice aquí, en Mateo 18, 3 al 4, dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos que volvernos de esa razón que tenemos, de todo lo que traemos del mundo. Tenemos que volvernos ahora, ¿a qué? A ser como un niño, a empezar de cero. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Entonces dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis, entonces no volvemos de lo que teníamos nosotros y nos hacemos ahora como un niño. Amén. Y ahí es donde está cuando nosotros empezamos. El primer paso era que nacer de nuevo, pero para apenas ver el reino. Pero ahora aquí ya vemos que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces tenemos que volvernos y hacernos como un niño para poder entrar al reino de los cielos. Aquí ya entramos. Así que cualquiera que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y aquí otra partecita también muy importante, porque dice que si no nos humillamos. ¿Qué es humillarnos? Humillarnos es reconocer la pobreza, la miseria espiritual que nosotros traíamos, porque realmente no traemos absolutamente nada. Todo es de Dios. Y reconocer que ahora vamos a hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros reconocemos eso, que vamos a hacer la voluntad, ya no la de nosotros, sino la voluntad de Dios, entonces nos humillamos delante de Él. Entonces dice que seremos mayor en el reino de los cielos. Así es ahora en el reino. Jesús quiere que seamos los instrumentos para cumplir, ¿qué? Su propósito. Por esto dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. Él vino para predicar el evangelio del reino de Dios. El reino de Dios no se trata de solucionar nuestros problemas, sino en cumplir su propósito. Porque podemos estar predicando del evangelio del reino, pero no del evangelio del reino de Dios. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros ahora anunciemos? El evangelio del reino de Dios. El evangelio es buenas nuevas y lo tenemos muy claro. Podemos ser convertidos y tener la salvación, pero la verdad es que no vamos a disfrutar lo que Cristo ya estableció para cada uno de nosotros ahora. Muchas veces anunciamos que en Cristo vamos a ser prosperados, todos sus problemas son totalmente solucionados, pero lo único que estamos haciendo nosotros, ¿qué es? Haciendo convertidos. Entonces, y no comprometidos con el reino. Nosotros tenemos que comprometernos con el reino. El reino es Jesucristo y Él nos pertenece y nosotros le pertenecemos a Él. Entonces, ¿qué sucede? Por eso el Señor Jesucristo dijo, busca primeramente ¿qué? El reino de los cielos. No buscar primeramente solucionar nuestros problemas, porque nos vamos por ahí a que Él nos solucione nuestros problemas antes de buscar el reino, y realmente no alcanzamos nada. Estamos viviendo una situación bastante difícil. Pero cuando nosotros, entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros permitimos que el reino se establezca en cada uno de nosotros, entonces la consecuencia de establecer ese reino en nosotros, entonces es alcanzar todo lo que necesitamos. Amén. Entonces podemos disfrutar de todo lo que Él estableció para nosotros aquí en esta tierra.
Dice que Jesús iba por los pueblos y aldeas predicando y anunciando el reino de Dios. Y decía, porque para esto he sido enviado. Eso lo encontramos en Mateo 9, del 35 al 36. Recorría Jesús todas las aldeas, todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban como ovejas dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Él les sustentó, los alimentó, eso nosotros lo sabemos, ¿sí? Pero Él no fue enviado para darle buenas noticias a la gente, fue enviado para predicar el evangelio del reino de Dios. ¿Quién fue el primero que anunció que el reino de los cielos se había acercado? Fue Juan el Bautista. Y eso lo encontramos en Mateo 3, del 2 al 3 y el versículo 11. Diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Y qué dice Juan el Bautista? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Era un bautizo natural. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, ese es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora en la verdad presente, donde nosotros nos encontramos, ese es el bautizo que nosotros tenemos. Vemos que el que vino a abrir el camino al Señor Jesucristo fue Juan el Bautista, pero por esto dice en el versículo 11, porque vendría otro que era más poderoso que él, que no era digno de llevar su calzado. ¿Cómo era el bautizo de Juan? Como les decía, un bautizo natural, porque ellos estaban cumpliendo ¿con qué? Con la ley. Por eso Cristo fue bautizado también por Juan. Y Juan se le hacía extraño de que él tuviera que bautizar a Jesús, viendo que era más poderoso que él, que ya lo había anunciado. ¿Por qué? Porque ellos estaban cumpliendo. Por eso Juan le dijo, deje que se cumpla ya lo establecido. La salvación que Dios nos trajo es el trámite para entrar al cielo. Pero tenemos que asumir cada uno de nosotros la posición en la que estamos en el reino. Porque Cristo nos eligió y nos salvó, pero no solamente para llevarnos al cielo, es para que Él sea un rey sobre la tierra, ¿sí? ¿Cómo empieza el ministerio de Jesús? Vamos a Mateo 4, del 13 al 17. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón, de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Miramos aquí que Jesús estaba llevándoles el evangelio a los judíos, pero también estaba llevándolo el evangelio a los gentiles. Por eso habla de las dos tribus, Zabulón y Neftalí, pero aquí habla Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, ¿qué pasó? Luz les resplandeció. ¿Quiénes estaban establecidos en sombra de muerte? Los gentiles. Cumpliendo con su ministerio, Jesús estaba cumpliendo con todo lo que estaba escrito en la ley y los profetas. Por esto habla de Isaías, de la tierra de Zabulón, de Neftalí, del Jordán y de Galilea. Y hace referencia de los pueblos que estaban asentados en tinieblas y sombra de muerte. Dice que a ellos, ¿qué pasó? Luz les resplandeció.
comienza a predicar: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús escogió sus discípulos, ¿qué les decía? Si me quieren seguir, si pueden seguirme, no. ¿Qué les decía? Les daba ¿qué? Una orden. Sígueme, les decía. Esa es la seguridad que nosotros debemos de tener, cada uno de nosotros. Porque muchas veces muchos de nosotros quizá todavía estamos dudando: ¿será que sí me escogió el Señor? Quizás es la duda la que hace que nosotros no podamos comprometernos con el reino. Yo les digo una cosa: en el reino no hay casualidades, somos o no somos, o sea, no tenemos que tener duda. La seguridad que tenía Jesús para llamarnos era porque Él tenía la certeza de que habíamos sido predestinados. Por eso delante del Señor no tenemos otra opción. Él nos da una orden que es: sígueme. Y dice que dejándolo todo lo siguieron. Y no dice que los llamó porque estaban desempleados, porque no tenían nada que hacer. Entonces dice que los llamó porque los llamó y ellos no estaban desocupados, estaban ocupados. Cada uno tenía su trabajo. Unos eran pescadores, tenían sus empresas; otros eran cobradores de impuestos, tenían una vida productiva, tenían esposas, tenían familias. De esa misma manera nos llamó a cada uno de nosotros. Entonces, no es porque estemos desocupados que el Señor nos llamó. Él nos llamó porque estamos ocupados, y si en medio de esa ocupación nosotros le damos el lugar a Él, entonces Él nos va a bendecir, Él nos va a prosperar. Pero cuando nosotros permitimos que el reino se establezca en cada uno de nosotros. Dice en Mateo 4, 18 al 20: y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Así mismo, si seguimos leyendo los siguientes versículos, ellos nunca estuvieron una excusa frente al llamado que les hizo el Señor. En Mateo 5:13, ¿qué dice? Nosotros sois ¿qué? La sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces, ¿qué está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo? Que si esa sal pierde la esencia del reino al cual nosotros nos trasladó ahora, no sirve para nada, porque pierde su sabor. Entonces tenemos que mantener esa esencia del reino en el cual nosotros ahora estamos, al cual pertenecemos. Amén. El Señor no nos dice, el Señor no dice que nosotros somos la sal de la, nos dice que nosotros somos la sal de la tierra, pero para hacer esa sal tiene que estar en el estado natural, o sea, no perder esa esencia, para añadir valor a las personas, para preservar, porque la sal sirve para preservar. La sal preserva y descontamina, no deja contaminar. Por eso dice que no podemos perder nuestro estado natural, o sea, la esencia que ahora tenemos cuando fuimos trasladados a ese reino. Cuando no conservamos ese estado natural, ¿qué pasa? Pierde su sabor. ¿Y qué dice? Cuando pierde su sabor, que no sirve absolutamente para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. Tenemos que mantener nuestro estado natural. Eso quiere decir que tenemos que diferenciar entre el reino al cual ahora fuimos llamados y trasladados con el reino natural al cual nosotros pertenecíamos antes. Amén. Si nacimos de nuevo ahora, nuestro lenguaje tiene que ser diferente, nuestro trato con las personas tiene que ser diferente. Es decir,
Nuestro estilo de vida tiene que ser un estilo ¿cómo? Diferente. Jesús comenzó y terminó su ministerio enseñando sobre el evangelio del reino. Ese fue el único mensaje que enseñó, y dice que los reunió y los envió, y que les dijo: como el Padre me ha enviado, yo os envío. Cada uno de nosotros hemos sido enviados a predicar el reino de Dios. Amén. Ahora vamos a mirar otra cita bíblica, pero ahora nos vamos a dirigir a lo que hizo Pablo en Romanos 15, 19. Dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que de Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Dice que de Jerusalén hasta Ilírico lo había llenado todo el Evangelio. ¿Y qué decían en esos pueblos y regiones? Estos que trastornan el mundo han venido aquí. Se dieron cuenta que algo diferente estaba pasando. Cuando ellos llegaban a alguna parte o alguna región, y lo más importante es que ellos hablaban de un rey, pero no lo veían con ellos. Ese era el gran dilema de los judíos. Entonces los culpaban. Por eso cuando le preguntaban a los judíos: no, es que ellos hablan de un rey que no sé, y bueno, pero realmente no lo veían con ellos. Entonces los culpaban a ellos y los perseguían. Si miramos el versículo base del tema, Jesús dijo que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, aunque allí estábamos incluidos cada uno de nosotros. Porque de acuerdo con el diseño de Dios, en el principio, Él nunca quiso un reino perecedero. ¿Qué sucedió? Al hombre pecar, todo se volvió perecedero. Nada de lo natural permanece, todo es pasajero. Por eso en el reino natural todo se gasta y se acaba. Ahora vamos a mirar ahora en Colosenses 1:20, que nos dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, había que reconciliar todo aquello que se había perdido. Habla de reconciliar todas las cosas para que en el día del Señor sean eternas. Nos ha trasladado del reino nos ha trasladado de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su amado Hijo, pero por ahora, en el proceso donde nos está llevando, solo nos ha dado ¿qué? Las arras del Espíritu Santo, o sea, un anticipo de lo que seremos cuando lleguemos a donde Él nos va a llevar. Y eso lo miramos en Efesios 1, del 13 al 14, que nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué hizo? Nos selló. Tenemos un sello que nadie nos puede quitar. Amén. Porque es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, ¿qué sucede? Con estas arras que nos ha dado, es suficiente para que nosotros nos deleitemos aquí en esta tierra. Amén. Con esas arras que nos ha dado, hasta que Él venga y podamos ser como Él es. Amén. Poder llegar a la estatura del varón perfecto. Es hasta que todos nosotros lleguemos al pleno conocimiento y a la estatura del varón perfecto, o sea, a la estatura de Jesucristo. Por ahora estamos con las arras, pero con eso es suficiente para nosotros
poder disfrutar del reino y poder disfrutar también de la salvación aquí en esta tierra. No tenemos que esperar para ir a disfrutar allá cuando allá no necesitamos de disfrutar nada, ya lo tenemos todo. Aquí es donde necesitamos disfrutar del reino al cual fuimos trasladados y disfrutar también de la salvación y de la vida eterna. En Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Vamos a ser igual a Él. Pero por lo pronto, estamos aquí con un anticipo que nos dio a través del Espíritu Santo. Y así como en el reino, así como el reino es eterno en los cielos, así también lo será aquí en la tierra. Porque por eso dijo que se iba a hacer así como en el cielo aquí en la tierra. Entonces aquí también va a ser eterno. Ahora yo pregunto, ¿por qué la gente en el mundo vive buscando la razón de su existencia? Desde el más pequeño hasta el más grande, viven razonando porque están en esta tierra y muchas veces aún se van contra los padres diciéndole, ¿por qué usted me trajo a este mundo? Y al no encontrar una razón a su existencia, ¿qué pasa? Optan por suicidarse. Les parece que no tienen salida, pero la salida está entre nosotros. Si sabíamos, Dios nos ha comisionado como iglesia para que los reconciliemos con Cristo, pero no solo a los hombres, porque la palabra dice que el anhelo ardiente de la creación es esperar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, como dice en Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Todos somos hijos de Dios. ¿Y a quienes está esperando que se manifiesten? A nosotros, porque a través de nosotros Cristo es manifestado. Entonces, dice que la creación nos está pidiendo a gritos que cumplamos con lo que nos corresponde. Pero ¿qué significa la palabra reconciliación? Yo les decía que esa palabra es tan extensa que abarca toda la palabra, porque desde que el hombre pecó, Dios se determinó reconciliarnos con Él y reconciliar todas las cosas. Entonces, dice, la reconciliación es restablecer, restituir, reconciliar algo que estaba en un lado opuesto a otro. Es cambiar la enemistad que teníamos con Cristo por la amistad. Es hacer la paz. Somos agentes pacificadores, como nos muestra la palabra en las bienaventuranzas, en Mateo 5:9. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, somos agentes pacificadores, y a través de pacificar estamos también reconciliando. El reino de los cielos se tiene que establecer aquí en la tierra, pero ¿a quiénes les encargó de establecerlo? A ustedes y a mí. Amén. Para que lo establezcamos. ¿Qué nos dice Juan 3:16 al 17? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo fuera salvo por él. Es el versículo más diciente de las Escrituras, pero ¿qué dice Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice de tal manera amó Dios al hombre, ¿sí? Porque realmente el mundo estaba totalmente perdido. Entonces, al pecar el hombre arrastró con todo lo que existía en el mundo, pero la parte más interesante en el diseño divino de Dios es el hombre, porque a ninguno de los hombres, a ninguna criatura aquí en la tierra,
le dijo a alguien que lo había hecho a imagen y semejanza de él, a nuestra imagen, a nuestra semejanza, solo al hombre. Entonces, por esto dice que él no vino a condenar, no envió al Hijo a condenar al mundo, sino a salvarlo. Porque así como el primer hombre pecó, pero juntamente con el primer hombre, o sea, el primer Adán, el mundo fue condenado. En el postrer hombre, o sea, Jesucristo, el mundo se salvó, es salvado y es rescatado. Amén. Entonces, para eso Él vino. En Romanos 8, 19 al 25 nos dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por a causa del que la sujetó en esperanza. De que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Entonces, tiene que ser liberada totalmente, pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias. Volví a hablar de que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, hasta que nuestro cuerpo sea redimido. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, porque esperar lo que uno no ve, pero sí esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, aquí lo que nosotros miramos es que tenemos en la verdad presente dos verdades que son reales, una que estamos esperando y otra que estamos viviendo. La que estamos viviendo aquí en el reino, en la verdad presente, y la que estamos esperando hasta que seamos totalmente iguales a la estatura del varón perfecto. ¿Qué nos dice? Que la tierra gime. ¿Quiénes se tienen que manifestar? Es el privilegio más grande que el Señor nos ha dado a nosotros, sus siervos. El poder ser utilizados para que Cristo se manifieste a través de nosotros y poder ser sus instrumentos. Amén. Entonces, eso es lo que Él quiere, que nosotros seamos sus instrumentos y que Cristo se manifieste a través de cada uno de nosotros. Cuando nosotros llevamos la palabra, a donde nosotros vayamos. A estos, dice en 1 de Pedro 1:12, a estos se les reveló que no para sí mismos, está hablando anteriormente, sí, está hablando de tiempo pasado, sino para nosotros, tiempo presente, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Entonces, ¿por qué nosotros estamos anunciando el Evangelio? Por el Espíritu Santo anunciado del cielo, no es por nosotros. Nosotros somos sus instrumentos, somos sus vasijas, y a través de nosotros Él se manifiesta. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Al final del versículo dice que son cosas que anhelan mirar los ángeles. ¿Por qué? Porque a los ángeles Dios les ha encargado traer las buenas nuevas a los hombres, pero ahora nos lo ha encargado ¿a quiénes? A nosotros. Y ellos anhelan mirar cómo lo estamos haciendo nosotros. Entonces la pregunta sería, ¿será que lo estamos haciendo bien? Entonces, eso tenemos que responderlo nosotros mismos, ¿sí? Ellos anhelan mirar lo que nosotros estamos haciendo porque ellos han sido encargados para traer las buenas nuevas aquí a los hombres. Si miramos
Cuando la anunciación de Jesús a María, un ángel vino y le trajo. Cuando los pastores que estaban cerca del pesebre, un ángel vino y les dijo que fueran a ver lo que estaba pasando. Entonces, pero ahora nosotros tenemos esa responsabilidad, ahora ese privilegio, más bien, es un privilegio que nos ha dado el Señor, de que nosotros seamos esos hombres y mujeres de reconciliación, que anunciemos, que seamos los instrumentos para que Él se manifieste a través de nosotros. Somos embajadores enviados por Cristo a reconciliar lo que Cristo ya reconcilió. Eso lo encontramos en 2 Corintios 5, 20 al 21, que nos dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿qué sucede? Somos agentes de reconciliación, somos embajadores, y como embajadores tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Necesitamos matar ese sacerdote arónico que traíamos por tradición en nuestro corazón, que nos hace pensar que danzar, cantar, tener una gran cantidad de gente, es un edificio, una orquesta de adoradores, no está mal, pero eso no es el reino. Creemos que ese es el reino, pero el reino no es un lugar donde yo voy, donde nosotros vamos. Es un lugar donde yo pertenezco, porque para estar allí fui predestinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ahí es donde nosotros fuimos predestinados y pertenecemos a ese reino. Ahora pertenecemos en la verdad presente al orden de Melquisedec. Ya ahora vivimos en la verdad presente. Y eso lo miramos en Hebreos 7, 17. Dice, pues se da testimonio de Él. ¿Quién es Él? De Jesucristo. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora nosotros estamos en Cristo. Entonces ahora pertenecemos a ese sacerdocio. Ese sacerdocio antiguo ya pasó. Soy un embajador no elegido por el pueblo, ni por los hombres, posicionado por el rey. Un embajador lo asigna es el rey o el presidente. Un embajador no lo asignan los hombres, ni lo hacen por votación. Y el pueblo no vota por él. Por eso cada uno de nosotros hemos sido elegidos por Jesucristo. La palabra dice que no me eligieron vosotros, sino que yo los elegí a vosotros. Entonces, Él nos envía como embajadores, Él nos eligió a nosotros y Él nos envía como embajadores, y el único que nos puede quitar de allí es el que nos eligió. Así que nadie tiene potestad de renovarnos. El único que me nombra es el único que me va a renovar, me va a remover de ahí donde Él me posicionó. Amén. Si ustedes están en una religión ocupando una posición, ahí los pueden remover, pero si nosotros estamos en el reino cumpliendo un puesto, solo el rey puede removernos de ahí. Y como Él me envió, Él me sostendrá hasta que acabe la carrera y complete su propósito. Mientras que seamos fieles al propósito, estaremos protegidos por Él. Amén. Entonces, si nosotros estamos cumpliendo con el propósito de Dios aquí en la tierra, si hemos dejado que el reino de los cielos se ha establecido en nuestros corazones, Él nos va a sustentar todo. Él ya nos lo dio todo. No necesitamos de pedirle. Un embajador es enviado para cumplir la agenda
y representar la cultura, gobierno de donde lo enviaron. Un fiel embajador viene a establecer las leyes, cultura, política de su país, o sea, y extender el reino donde ha sido enviado, a cumplir el propósito del rey. Por esto, ese rey que hace que mi sueño se cumpla. Somos embajadores con un ministerio de reconciliación ya hecho, ya establecido. Eso ya lo tenemos. Por eso hizo que nos dio el ministerio de la reconciliación. Un embajador va respaldado con todos los recursos económicos del país que lo envía. Este respaldo está respaldado por el Tesoro Nacional y nosotros estamos respaldados por el Tesoro del Cielo. Amén. Entonces, su desarrollo de programa está incluido en el presupuesto y garantizado. Nadie puede hacer nada contra él, porque la autonomía territorial cumple con lo asignado. Nuestro espacio de embajada está respaldado por el ejército celestial. ¿Sabían eso? El cielo nos respalda en la tierra, en la tarea que estamos haciendo. Él nos asegura que nuestra posición, provisión y respaldo en nuestro propósito como embajadores está totalmente respaldado. Disfrutamos de un privilegio único que se llama inmunidad diplomática. Estamos inmunes a todo. Ninguna fuerza ilegal nos podrá hacer nada. Amén. Ahora, como enviados, trabajamos en una tarea de reconciliación. Reconciliar al hombre, ¿qué? Reconciliar al hombre con Dios, al hombre consigo mismo, porque nosotros traemos traumas, situaciones, y quizás todavía no nos hemos reconciliado con nosotros mismos, no nos hemos aceptado. Entonces, primero reconciliar al hombre con Dios, segundo al hombre consigo mismo, tercero al hombre con su prójimo, con nuestro entorno, y cuarto con su creación. Entonces, a eso es a lo que Dios nos ha enviado como embajadores, a reconciliarnos. Esa es la intención por la cual Él reconcilió todas las cosas. Nos corresponde la mayordomía, administración de nuestro planeta. El planeta no puede estar en manos de los impíos. Somos los únicos entes para cumplir con la agenda del Rey. Amén. Entonces, qué privilegio más grande nos ha dado el Señor de poder cumplir con esa agenda que fue establecida ya desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Para concluir, en el establecimiento del reino a través de la reconciliación también fue reconciliado toda la parte financiera económica, porque todo fue ya reconciliado. Si permitimos que el reino sea establecido en nosotros, podemos disfrutar de los recursos del cielo. Estamos respaldados por los recursos del cielo, porque como embajadores nuestra dependencia es de Cristo. Hemos sido bendecidos ¿para qué? Para bendecir. Entonces, así como nos ha dado la tarea de la reconciliación para reconciliar, también hemos sido bendecidos para bendecir. ¿Bendecir qué? Bendecir la congregación, la iglesia, nuestro prójimo. Ya no tengo que orar pidiéndole que me dé, sino que lo único que tengo que es agradecerle por lo que ya me dio. Y porque tenemos ya todo está respaldado por Él y todo ya está financiado como mirábamos, ¿sí? Ahora nosotros todo lo tenemos para que nosotros lo disfrutemos aquí en esta tierra. Si Cristo en verdad, si el reino de los cielos se ha establecido en cada uno de nosotros,
entonces, y estamos cumpliendo con la tarea, si Cristo permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él, ¿qué sucede? Todo lo tenemos, porque Él suple todas nuestras necesidades. Entonces, por eso, Él dice que ya nos dio todo. En la cruz dijo, consumado es, ya nos lo dio todo. Entonces, ahora, lo único que tenemos que nosotros es ser obedientes y cumplir con el propósito al cual no Él nos llamó aquí a esta tierra. Y si nosotros estamos seguros de que estamos cumpliendo con el propósito que Él, al cual nos envió aquí a esta tierra, todo lo tenemos. Entonces, Él nos va a proveer para todas las necesidades que tengamos. Ese es el propósito de Dios. Entonces, porque ya como el reino me pertenece y nosotros ya como el reino nos pertenece y nosotros pertenecemos al reino, ya lo tenemos todo. Entonces, ya no, lo único que necesitamos es ser fieles con el Señor, cumpliendo con lo que nos ha mandado a realizar aquí en esta tierra, y lo demás Él nos lo da, porque por eso dijo Jesús que busquemos primero el reino. Ahí es donde vamos a cumplir en el reino para poder nosotros alcanzar todo lo que Dios nos ha entregado a nosotros y para poder nosotros vivir bien en esta tierra. Nosotros como hijos de Dios no tenemos por qué vivir en pobreza, en miseria, no. Nosotros como reyes, ¿cuál rey? ¿Cuál rey es pobre? ¿Cuál rey? No. Dice que el rey se hizo pobre, sí, pero para enriquecernos, ¿a quiénes? A nosotros, que éramos pobres en espíritu. Entonces, esa era la palabra. Quiero que nos coloquemos de pie. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a agradecerle. Amado Señor, te quiero agradecer, Padre, amado Espíritu Santo, por permitirme, Señor, compartir lo que tú hayas colocado, lo que tú hayas manifestado, Señor, lo que tú habías inspirado, Señor, lo que inspira a nosotros como sus siervos, Padre, como sus instrumentos, Padre. Te doy gracias por eso, porque realmente no soy yo, amado Espíritu Santo, tú eres el que hace la obra. La obra no es una obra natural, es una obra espiritual, Señor. Y por eso ahora, Señor, nosotros, Señor, lo único que tenemos que es ser fieles contigo, Señor. Cumplir con lo que tú nos has establecido, Señor. En ese reino para cada uno de nosotros, ser obedientes, ser fieles. Tu palabra dice, Señor, que tenemos que hacer su voluntad, no la voluntad nuestra, Padre. Por eso te pedimos que haga su voluntad en cada uno de nosotros, Padre. Y te doy gracias porque tú has colocado en nuestros corazones un espíritu generoso, Señor, donde podemos ser generosos con la iglesia para honrar y glorificar tu nombre, Señor. Te bendecimos todo, por eso te glorificamos, te damos gracias, Padre, por este privilegio tan grande que nos ha dado de poder ser sus instrumentos, Señor, para que Cristo se manifieste, para que el Espíritu Santo traiga, Señor, traiga libertad, Señor, traiga sanidad a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestros hogares, a nuestras familias, para que la reconciliación sea algo que nosotros realmente lo experimentemos aquí en la tierra, y no solo lo experimentemos, sino que lo cumplamos, porque para esto nos llamó, Señor, para que reconciliemos todas las cosas, así como tú las reconciliaste ya, pero nos ha dejado aquí que las reconciliemos en la tierra, para honrar y glorificar tu nombre, Señor. Te bendecimos, Padre, te glorificamos, te damos todo el honor, te damos la gloria, la majestad, el poder y la alabanza, Señor, porque tenemos la firme convicción de que solo tú eres digno de ser exaltado y ser glorificado, Padre. Te damos muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.